En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teología del cuerpo, catequesis del Papa San Juan Pablo II, bloque 14. La probable asociación concupiscencia-adulterio. Lección 38. El adulterio en el cuerpo y en el corazón. De la audiencia del 3 de septiembre de 1980 y del 7 de septiembre de 1980. En el Sermón de la Montaña, numeral 1, en el Sermón de la Montaña, Cristo se limita a recordar el mandamiento no adulterarás, sin valorar el relativo comportamiento de los oyentes. Lo hemos dicho anteriormente respecto a este tema, provienen de otras fuentes, sobre todo de la conversación de Cristo con los fariseos en la que él se remitía al principio. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, verso 8, y San Marcos, capítulo 10, verso 6. En el Sermón de la Montaña, Cristo omite esta valoración, o más bien la presupone, lo que diría en la segunda parte del enunciado, que como comienza la palabra, pero yo os digo, será algo más que la polémica con los doctores de la ley, o sea, con los moralistas de la Torá. Y será también algo más respecto a la valoración del etos testamentario. Se trata de un paso directo al nuevo etos. Cristo parece dejar aparte todas las disputas acerca del significado ético del adulterio en el plano de la legislación y de la casuística, en lo que la esencial relación interpersonal del marido y de la mujer había sido notablemente ofuscada con la relación objetiva de la propiedad y adquiere otras dimensiones. Cristo dice, pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. San Mateo capítulo 5, verso 28. Ante este pasaje siempre viene a la mente la traducción antigua. Ya la ha hecho adúltera en su corazón. Versión que quizá mejor que el texto actual expresa el hecho de que se trata de un acto mero interior y unilateral. Así pues, el adulterio cometido con el corazón se contrapone en cierto sentido al adulterio cometido con el cuerpo. Debemos preguntarnos sobre las razones que cambian el punto de gravedad del pecado y preguntarnos además cuál es el significado auténtico de la analogía. Si efectivamente el adulterio, siendo su significado fundamental, puede ser solamente un pecado cometido con el cuerpo. ¿Y en qué sentido parece ser llamado también adulterio lo que el hombre comete con el corazón? Las palabras con las que Cristo pone en fundamento el nuevo etos exige por la parte un fundamento, un arraigamiento en la antropología antes de responder en estas cuestiones. Detengámonos un poco en la expresión de San Mateo capítulo 5, verso 28. Realiza un cierto modo la transferencia, o sea, el cambio del significado del adulterio del cuerpo al corazón. Son palabras que se refieren al deseo. Número 2. Cristo habla de la concupiscencia. Todo el que mira para desear. Precisamente esta expresión exige un análisis particular para comprender el enunciado en la integridad. Es necesario aquí volver a un análisis interior que miraba, dirigía
a reconstituir la imagen del hombre de la concupiscencia. Ya en los comienzos de la historia del Génesis 3, ese hombre en que habla Cristo en el Sermón de la Montaña, el hombre que mira para desear, es indudablemente un hombre de la concupiscencia, precisamente por ese motivo, porque han participado de la concupiscencia del cuerpo. Desea y mira para desear. La mujer del hombre de la concupiscencia, reconstituir la imagen del hombre de la concupiscencia, reconstituida en la base procedente, nos ayudará ahora a interpretar el deseo de la que habla Cristo según San Mateo capítulo 5, verso 27 al 28. Se trata aquí no solo de una interpretación psicológica, sino al mismo tiempo de una interpretación teológica. Cristo habla en el contexto de la experiencia humana y a la vez en el contexto de la obra de la salvación. Estos dos contextos, en cierto modo, se sobreponen y se compenetran mutuamente, y esto tiene un significado esencial y sustantivo para todo el etos del Evangelio, y en particular para el contenido del verbo desear o mirar para desear. Punto número 3. Al servirle de estas expresiones, el maestro se remite en primer lugar a la experiencia de quienes le estaban oyendo directamente, y se remite pues también a la experiencia y la conciencia del hombre de todo tiempo y lugar. De hecho, aunque el lenguaje evangélico tenga una facilidad comunicativa universal, sin embargo, para un oyente directo cuya conciencia se había formado en la Biblia, el deseo debía unirse a numerosos preceptos y advertencias presentes en los libros de carácter sapiensal, en los que aparecerán repetidos avisos sobre la concupiscencia del cuerpo e incluso consejos dados a fin de preservarse de ella. Número 4. La tradición sapiensal tenía un interés particular en la ética y la buena conducta de la sociedad israelita, lo que en estas advertencias o consejos precedentes, por el ejemplo del libro de los Proverbios, en Sirácidas o incluso en Colec, nos impresiona el modo inmediato de su carácter, de cierto modo unilateral. En cuanto a las advertencias se dirigen sobre todo a los hombres, esto puede significar que son especialmente necesarias para ellos. En cuanto a la mujer, es verdad que en estas advertencias y consejos aparentes más frecuentemente en ocasión del pecado, incluso como seductora de la que hay que perseverarse. Sin embargo, es necesario reconocer que todo el libro de los Proverbios, como Siracida, además de la advertencia de precaverse de la mujer y no dejarse seducir por la fascinación que arrastra al hombre a pecar. Proverbios capítulo 5, Sirácides número 26, y hace también un elogio de la mujer que es perfecta compañera de vida para el propio marido, Proverbio número 31. Además elogian la belleza y la gracia de una mujer buena que sabe hacer feliz a su marido. Gracia sobre gracia es la mujer honesta, y no tiene precio la mujer casta. Como resplandece el sol en los cielos, así la belleza de la mujer buena en su casa. Como la lámpara en los candeleros santos es el rostro atrayente en el cuerpo robusto. Columnas de oro sobre basas de plata son las piernas bien firmes y talones de la mujer bella. La gracia de la mujer es el gozo de su marido y su saber le vigoriza los huesos. Sirácides 26, del 19 al 23. Numeral 5. En la tradición sapiensal constata la advertencia frecuente con lo referido al elogio de la mujer esposa, y es que él se refiere a la belleza de la gracia de la mujer que no es la propia y resulta pábulo de atención y ocasión de adulterio. No codices la mujer en tu corazón, Proverbios 6:25. En Sirácides capítulo 9, verso 1 al 9 se expresa la misma advertencia de forma más
parentoria. Aparta tus ojos de esa mujer muy compuesta y no fijes la vista en la hermosura ajena. Por la hermosura de la mujer muchos se extraviaron y con eso se enciende el fuego de la pasión. Sirácides capítulo 9, verso 8. El sentido de los textos sapiensales tiene un significado prevalentemente pedagógico. Enseña la virtud y trata de proteger el orden moral refiriéndose a la ley de Dios y en la experiencia en el sentido amplio. Además se distinguen por el conocimiento particular del corazón humano. Diríamos que se desarrollan en específica psicología moral, aunque sin caer en el psicolicismo. En cierto sentido, están cercanos a la apelación de Cristo al corazón que nos ha transmitido San Mateo capítulo 5, verso 27. Aun cuando no se pueda afirmar que revelen tendencias de transformar el etos de modo fundamental, los autores de estos libros utilizan el conocimiento de las interioridades humanas para enseñar la moral más bien en el ámbito del etos históricamente vigente y sustancialmente confinado por ellos. Algunos a veces, como por ejemplo Colette, sintetiza esta confirmación con la filosofía propia de la existencia humana, pero si fluye en él con toda la fórmula, advertencias y consejos, no cambia la estructura fundamental de toda la valoración ética. Y para esta transformación del etos será necesario esperar hasta el Sermón de la Montaña, este conocimiento tan perspicaz de la psicología humana que se halla presente en la tradición sapiensal. No está ciertamente privado de los significados para el círculo de aquellos que escuchan a personas y directamente el discurso, sino en virtud de la tradición profética. Estos oyentes estaban, en cierto sentido, preparados para comprender de manera adecuada el concepto del adulterio. Estaban preparados en virtud de la tradición sapiensal y a comprender las palabras que se refieren a la mirada concupiscente, o sea, el adulterio cometido con el corazón. Nos convendrá volver ulteriormente al análisis de la concupiscencia del Sermón de la Montaña. He querido leer de corrido porque en ocasiones no tengo más que 25 minutos y a veces por detenerme a explicar en un numeral se nos acaba el tiempo. Pero vamos a darle un repaso en el numeral 1, el adulterio en el cuerpo y en el corazón. San Juan Pablo II nos hace una recomendación. Nos recuerda el libro de Proverbios y Sirácides. Pero en el numeral 1 empieza a decir: ustedes han escuchado, pero yo os digo. Es una expresión de San Mateo, capítulo 19. En el principio, no en las cosas de ahora. Les recuerdo lo que dice Mateo 19. Había unos hombres que le preguntaron a Jesús que si podían dejar a sus esposas. Jesús les dijo que no, y luego dijeron, pero es que Moisés ha dado permiso. A decir verdad, todo lo que menciona Jesús es controversial para la mentalidad judaica, porque cierto modo están diciendo que sí se podía repudiar a una mujer. Moisés les había dado autoridad. Jesús dice, bueno, Moisés les dio ese permiso porque ustedes son insensatos en su corazón. Pero en el principio, Dios creó al hombre y la mujer, carne de su carne, huesos de sus huesos. Es decir, eso es lo correcto. En el principio no tiene por qué suceder así. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y ya no son dos y uno solo. Eso es lo que quiere decir. También estaba invitando a la monogamia, es decir, así como hay un solo Dios, una sola mujer debe haber existido en tu vida. Pero estos hombres, al repudiar a su esposa, tenían derecho de gozar de otra mujer o
aún a sabiendas de que existía la poligamia, repudiar a una para obtener otra esposa.